pero el sueño seguía en mi mente, seguía palpitando en mí. Y yo entendía que ya no era en la pelota, sino que era un concierto en masa, que yo iba a tener gente. Yo inicié un álbum en el 2010 y lo vine lanzando en el 2014 por las altas y bajas, por los rebalones, por la dejadez, por muchas cosas que estaba haciendo que no me dejaban afirmar. Cuando Dios tiene un propósito contigo, todo lo que te es de tropiezo lo mueve. ¿Cómo yo podía ser profeta en mi tierra si yo dañaba mi propio testimonio? Que cómo iban a creer en él si yo era el primero que lo dañaba. Si yo cuando estaba con la familia de mi papá me volvía uno más de la familia que no conocía a Dios. Bendiciones, buenas noches, bienvenido a su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana urbana, pero que Dios ha puesto en mi corazón que lleve un mensaje y por medio de podcast lleve mensajes y testimonios para acercarte más a Dios, para que tengas una relación estrecha con Dios. El día de hoy tenemos un capítulo más de Historias con Pedro el Heraldo. El día de hoy el tema se llama Una transformación difícil. ¿Por qué el tema una transformación difícil? Si nos vamos a la Biblia, en la historia de Saulo de Tarsos, era un personaje que asolaba y maltrataba, arrastraba a los cristianos, porque él entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Hasta que en un momento donde él había pedido carta para poderse llevar la gente que estuviera en el camino y a los que estaban dando la palabra, camino a Damasco, le llegó un resplandor y lo dejó como ciego. Y ahí escuchó una voz, él y con lo que él andaba, que decía, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy yo, Jesús. Y ahí le explicó de que él estaba persiguiendo a su pueblo. También le dijo que se fuera a Damasco. Wow, ese nombre se me hace un poco difícil. Damasco. Y cuando se levantó no tenía la vista. Y los que andaban con él lo llevaron atrás a Damasco. Entonces ahí duró 3 días sin comer, sin beber, sin poder mirar. Y pasó algo muy especial, y es que Dios se le presenta a Ananías y le dice que vaya a donde Saulo, que estaba en la casa, creo, de Judas. El caso es que ve allá porque él está orando y vio que tú ibas y le ponías la mano y le y recibía la vista. Ananías, como sabía que Pablo era una persona que había hecho mucho maltrato al pueblo de Dios, le medio reclamó a Dios. Pero Dios le explicó que en él ya tenía un trabajo hecho, porque Pablo era decidido. Pablo tomó la decisión, ya pueden ver que dice la Biblia que él estaba orando y que ya Dios le estaba mostrando. Entonces cuando él fue, le dijo que ya Dios lo había escuchado y que lo envió a poner la mano en los ojos para que recibiera la vista y también recibiera el Espíritu Santo. Entonces es una transformación, se podría decir que un poco rápida, pero no es eso. Es que ya Pablo era obediente, ya Pablo era decidido, ya Pablo había tomado una decisión de trabajar para el reino. Lo que pasa es que lo estaba haciendo conforme a lo que le enseñaron y estaba persiguiendo a los de su misma clase. Pablo lo que le faltaba era direccionarlo. Y esa dirección tuvo que venir a una ceguera y después darle una vista al nuevo Saulo, que ya vendría siendo Pablo más adelante. La Biblia explica que era el último de los discípulos. Explica más o menos que fue un discípulo de Jesús, un encuentro con Dios. Y hubieron muchos libros del Nuevo Testamento, como Carta a los Corintios, Colosenses, Filipenses, que se le fue revelado a Pablo lo que le iba a decir a esos pueblos.
¿Por qué te hablo de esta historia? Y te hablo de esta transformación. No es fácil tú tener la vista y después quedar ciego. Entonces, en mi caso, que es como parte del testimonio, yo tuve una visión donde yo me veía con muchas personas predicándole a masas, o no predicándole, algo yo estaba haciendo. Pero sé que tenía muchas personas que mediante a ellas gritaban y reían. O sea, tomaban muchas emociones por lo que yo estaba haciendo. Yo pensaba que era porque en la pelota los estadios paraban llenos, cuando uno hacía una jugada, la gente se emocionaba, gritaba, brincaba, saltaba. Y en el 94 empecé jugando pelota en la Liga Hermano Cedeño a la edad de 8 años. Ahí duré casi hasta los 11 y pico, 3 años y pico, donde aprendí a jugar béisbol, los fundamentos. Ahí paso en el año 97, marzo, a la Liga Deportiva Las Javillas. Ahí estoy alrededor de 10 años, viajo a varios países, y eso ustedes lo han visto en antiguos podcasts. Pero en el año 99 yo acepto al Señor, y eso lo expliqué también en otros podcasts. Y en el año 2003, 2002 finales, empezó mi desaliento y mi descarríe. En esos 7 años que duré apartado, pasé muchos procesos, muchas situaciones que no le agradaban a Dios y muchas cosas que no eran del agrado ni la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me reconcilio en el 2010, ya vengo con una convicción nueva, aunque vengo con muchos, se puede decir con mucha atadura, vengo con muchos arraigos sentimentales que me atan y que no me dejan ser el cristiano que Dios me mostró en el 2010 en aquella célula. Y por más que quería levantarme, tenía rebalones y así. ¿Qué pasa? Era que yo tenía amistades que eran como hermanos, como amigos, hermanos, compinches, eran familiares, los cuales yo, en vez de influir en ellos, ellos influían en mí. Y tal vez para Pablo fue 3 días de ceguera, cobró la vista y empezó de una vez a predicar. Pero yo no tenía esa decisión, esa actitud que tenía Pablo. Y mi transformación fue difícil, por eso es el tema. Y yo le decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero hay algo que me lo impide. Hay algo que no me deja fluir como tú me has dicho, como tú me has mostrado. Cuando yo dejo de jugar béisbol en el 2007, volviendo un poco hacia atrás, lo único que me hace a mí fue como saliendo de una y entrando a otra transición. Porque en el 99-2000 yo imitaba a Redimido. Porque en el 97 me recuerdo que yo cantaba las canciones de raperos boricua, de reggaetoneros boricua, y yo imitaba a toda esa gente. Pero en el 99, cuando me convertí, llega Redimido, Ariel Kelly y ese combo. Y yo imitaba mucho a Redimido. En las producciones que él tiró, Combinación Mortal y así. El caso es que ahí fue iniciando en mí el deseo de cantar, ese don, ese llamado a cantar música urbana cristiana, aunque sea imitando. Cuando me descarrió en el 2003, entonces paso a cantar música secular y duro cierto tiempo cantando, pero el sueño seguía en mi mente, seguía palpitando en mí. Y yo entendía que ya no era en la pelota, sino que era un concierto en masa, que yo iba a tener gente eufóricas por las canciones que Dios, bueno, en ese momento no que Dios, porque las canciones que yo iba a escribir.
¿Qué pasa? Cuando me reconcilio en el 2010, me aparto y ya empiezo a hacer canciones cristianas urbanas. Y ahí paso al Ministerio King Soldier, ahí paso a esa agrupación que duró varios años en ella. Y me sentía bien porque entendía que lo que yo estaba escribiendo construía era algo bueno, no como lo que yo escribía del 2003 al 2020. Eran cosas, las cosas que uno estaba viviendo y con todo y eso, las canciones no eran muy fuertes, más fuertes eran las letras de mi compañero. Yo siempre me mantuve como nunca escribir algo que tuviera mala palabra y así. Era como muy difícil para mí escribir algo que tuviera una mala palabra. Pero el punto es que yo entendía que ese era, ya, es el sueño. Todavía está vigente, ¿eh? Porque sé que a mi ministerio todavía le falta mucho y vienen cosas buenas en este año. ¿Qué pasa? Pero en lo personal, esa transformación no se estaba dando. Yo inicié un álbum en el 2010 y lo vine lanzando en el 2014 por las altas y bajas, por los rebalones, por la dejadez, por muchas cosas que estaba haciendo que no me dejaban afirmar. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, todo lo que te es de tropiezo lo mueve. Lo inició con la persona que cantaba conmigo, que aunque en ese tiempo él se quedó en lo secular, o él no siguió cantando así directamente, yo me fui a lo cristiano, o a la letra cristiana. Entonces, yo con él, cuando estaba con él, no me comportaba como un cristiano. Simplemente me comportaba como alguien normal con él. Hacíamos muchas cosas que no eran de cristiano. Algo que nunca lo iba a llevar a él a ver el Dios que yo le servía. Y con el tiempo, Dios permitió que en vez de alejarlo con algo grave, lo envió a lo que nosotros siempre soñábamos y decíamos cuando nos juntábamos, cuando estábamos hablando a solas en el barrio, de que íbamos a ir a Estados Unidos, de que íbamos a compartir juntos. Todo eso se ha dado, de que nos hemos visto juntos en Estados Unidos, aunque no igual ni en las mismas condiciones. Pero Dios se lo llevó a los Estados Unidos. Y para mí fue un golpe fuerte porque era una relación de más que amigos, de hermanos. Y nada, ahí volví, me afiancé más en Dios, estuve más tranquilo, pero había otra amistad con otra persona que es mi hermano. Son más que amigos, hermanos. Y esa otra persona también Dios le da visa y se va a los Estados Unidos. Y ya Dios me estaba como acorralando para el llamado. Pero a la salida de ellos, entonces Dios envía a un familiar, un primo, que ese primo es o era, porque aunque él sigue vivo ya no causa lo mismo, una persona con la cual yo me salía del cueco. Él duró casi 13 años sin venir al país. Cuando vino, yo ligué todos esos sentimientos y duramos como 23 días juntos. Yo volví a las andadas, volví a hacer, bueno, hice cosas que bueno, dejé hasta a mi esposa en su cumpleaños esperándome por ir a compartir con la familia. Y ahí esos lazos familiares me estaban afectando. Entonces, esa persona volvió y se fue. Y después entonces pasó a los Estados Unidos. Él estaba en Europa, pasó a los Estados Unidos. Y ahí duró también un buen tiempo sin vernos. Ya más por llamada y eso, pero no era lo mismo. Entonces, Dios fue quitando, gracias a Dios, no por mal, quitando aquellos arraigos, despegándolo, para que yo empiece o vaya transformando mi vida.
Para mí no fue difícil, para mí no fue fácil, perdón. Esos cambios eran bien, bien fuertes. Porque yo soy un tipo muy familiar, muy leal, muy amigo. Y yo me sentía bien con ellos. Pero había algo mucho más fuerte. Y es que mi padre siempre me decía desde pequeño que yo tenía que ser el orgullo de él. Que yo tenía que ser ese hombre que él soñó que iba a ser su hijo primogénito. Pero mi padre no tenía conocimiento de Dios, entendía que su primogénito tendría que ser un hombre macho, un hombre que le hablaba fuerte, que él era el que sabía en la casa, un hombre que no importa si tenía una, dos, tres mujeres, eso no es nada, porque eso es del hombre hombre. Bueno, es tan tal que cuando yo salía a la calle, aunque no tuviera la necesidad, amanecí en la calle, en coro con los panas, o en un colmadón que le decían el Jessica, ahí en la 10 con Canela, y ahí amanecíamos y después íbamos en la madrugada, y yo para que no me llamaran la atención o no me regañaran, le decía que amanecí en una cabaña y que estaba con una mujer en una cabaña, y para mi papá eso era, ya usted sabe, mi hijo, ese es un padrote. Entonces ahí fue iniciando una falsa identidad que yo le daba a mi padre para que él se sintiera orgulloso y viera como que ese era el hombre que él quería. Pero eso se arraigó mucho en mí. Es tan tal que todavía hace unos años yo me salía con mi papá y en los sitios yo volvía y caía. Yo volvía y tomaba, volvía y volvía a hacer para que él viera que yo era ese hijo. Pero después hubo una convicción y hubo un encuentro donde yo decidí, en una visión que Dios me mostró, de que cómo yo podía ser profeta en mi tierra si yo dañaba mi propio testimonio. Que cómo iban a creer en él si yo era el primero que lo dañaba. Si yo cuando estaba con la familia de mi papá me volvía uno más de la familia que no conocía a Dios. Y Dios vino a mi encuentro y me llamó la atención como era debido. Y me mostró las consecuencias que podrían pasar si yo seguía en eso. Entonces, también tenía otros primos que eran mi debilidad, que donde estaban con ellos, yo no era el cristiano, yo era el primo fulano. Entonces Dios fue alejándolo poco a poco de mí, hasta que la separación más difícil en mi transformación fue la de mi padre. Porque primero tuve que durar un tiempo mostrándole de que yo estaba realmente entregado a Dios. Y segundo, que fue el proceso más fuerte, fue cuando Dios lo apartó de mí. Y no lo veo como que fue un castigo, sino como que Dios me cumplió. Porque el día de hoy, en algún momento de tristeza que me llegue, no lloro como aquellos que no tienen consolación, porque sé que mi padre se fue con el Señor, porque yo mismo le hice la confesión de fe. Yo tuve el valor, gracias al Señor, al Espíritu Santo, de poder hacerlo. Pero miren cómo esa raíz de sentimiento que afectaba en el crecimiento de mi ministerio, Dios tuvo que despegarlo para cumplirme a mí y para afianzar mi llamado. Entonces, entiendo que vamos dando pasos
ya me respetan, mi familia. Algunos no creen porque siempre recuerdan el que uno era antes, pero hay otros que sí, que han visto, que han ido a la iglesia y que han visto mi cambio. Y que gracias a Dios tenemos un buen tiempo que estamos direccionados a cumplir el llamado y el propósito de Dios en nuestra vida. Y déjame decirte que esta historia y este testimonio yo te lo doy para que tú veas que Dios cambia y restaura, y que si Dios está direccionado en tu llamado, está puesto para tu llamado, va a hacer lo que tenga que hacer para que tú te enfoques en el propósito y en el llamado que Él tiene contigo. Tal vez yo no fui como Pablo, que era decidido, dispuesto, obediente, y que simplemente cambió de rumbo y en 3 días pudo direccionarse al camino que Dios quería, porque ya él empezó de una vez a predicar. Pero el pueblo de Israel, según explican los arqueólogos, la tierra prometida estaba 4 días caminando y el pueblo duró 40 años por su desobediencia, por su incredulidad, por su duda, que tal vez era lo que pasaba en mí. Yo no tenía identidad, yo hacía lo que querían mis primos, mis amigos, y yo no influía en ellos, sino ellos en mí. ¿Y qué hizo el Señor? Lo apartó por un tiempo, algunos, y otros lo apartó para siempre. Para que yo entendiera mi llamado, para que yo entendiera lo que Dios quiere conmigo. Y el día de hoy estoy dispuesto a llevar su palabra, tanto aquí por estos medios como en la calle y donde sea. De verdad te digo que no hay privilegio mejor que el servirle al Señor, que sí, que las transformaciones son fuertes, sí es difícil llegar el cumpleaños de mi padre y yo no verlo, es difícil llegar diciembre donde uno se reunía en familia y que él no esté ahí. Para mí era muy lejano de que yo iba a perder a mi padre, pero Dios estaba en control y Él decidió en su tiempo cumplirme a mí. Y digo cumplirme a mí porque dice su palabra, serán salvos tú y tu casa, y Él es familiar directo mío. Y hasta allá llegó la bendición de la salvación. Y así yo sé que van a salvarse mis hermanos, mi madre y todas las personas que verán este testimonio. Sabrán que fue así. Hoy yo estoy hablando con el corazón abierto, yo fallé mucho. Yo cometí muchos errores, pero nunca me quedé en el error, sino que me levanté y salí adelante y puse mi frente en alto creyendo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que yo te invito a que si tú estás pasando por una situación igual y que hay personas que afectan para que tú vengas a los caminos, óyeme, déjalo todo por Cristo y no te arrepentirás. Lo más difícil es cuando el enemigo te empieza a ministrar y vas a dejar esto y vas a dejar lo otro. Óyeme, la tranquilidad, la paz, la seguridad que te da Jesús, eso no tiene comparación. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que si llegaste hasta aquí te suscribas, comenta, dale like para que así más personas sean bendecidas con estos testimonios, con estos podcasts, estas entrevistas. Vienen muchas sesiones, vienen muchas entrevistas. Por ahí vienen entrevistas con la vida de un pastor, la vida de un evangelista, la vida de adoradores, la vida de los maestros. Viene mucho contenido, porque así como hay mucho contenido que te destruye, que cambia tu mente y que te lleva a hacer lo incorrecto, así mismo estamos haciendo un contenido como este para que tú puedas restaurar tu relación con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Bendiciones.